Amigas y amigos, les saluda Francisco de Armendáriz. Muchas gracias, como siempre, por seguir las cápsulas que estoy efectuando en el marco de este confinamiento, que tienen como finalidad aportar historia, cultura y otras aristas del saber para su difusión. Agradezco nuevamente a quienes siguen estos especiales que estoy efectuando. Para mí es un honor presentar a continuación al académico Claudio Maggi Campos. ¿Cómo está, profesor Claudio Maggi? ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias, estimado Claudio, por aceptar la invitación a estas cápsulas. El profesor Claudio Maggi Campos es ingeniero civil industrial, es docente de la Universidad de Concepción y además director de OpenVUCHEF de la Universidad de Chile. En esta oportunidad vamos a conversar un tema contingente, un tema que salió a la palestra a propósito de la pandemia que nos afecta desde el año pasado y que tuvo como consecuencia directa el confinamiento y el cambio de modo de trabajar, ¿no? Del trabajo presencial pasamos al teletrabajo en la mayoría de las instituciones. Muchos de nosotros hemos tenido que cambiar nuestra modalidad de trabajo en la casa, lo que ha traído muchas repercusiones, ¿ya? Que eso vamos a ir analizando. Estimado Claudio, ¿cómo analiza la situación actual y lo que viene después, el trabajo, el concepto de trabajo a partir de este escenario? Bueno, estamos viviendo un momento de un cambio mayor, es un cambio profundo a las modalidades y a las expresiones eh, del trabajo de las personas, ¿ah? Que se reflejan además en el mercado del trabajo y además en las condiciones de empleabilidad. Y esto no parte con la pandemia, la verdad es que esto viene de antes y la pandemia del COVID, elementos de este proceso de cambio y exacerbar también algunas tensiones que tiene este proceso de cambio. ¿Mm? Eh, lo que veíamos antes de la pandemia era la irrupción de lo que hemos llamado la cuarta revolución industrial, que vincula por un lado una mayor y masiva automatización de muchos procesos y muchas tareas con la incorporación de grandes masas de datos, grandes masas de información que se analizan y que permiten construir algoritmos tanto predictivos como toma de decisiones, y además con el Internet aplicado a todas las cosas, es decir, los objetos que para nosotros antes eran simplemente eso, instrumentos u objetos, ahora son elementos que reciben y transmiten información. Esto obviamente cambia muchos procesos, cambia muchas funciones, cambia la forma de organización de muchas cadenas de valor, de muchos mercados y afecta las condiciones de trabajo. Ya la OCDE venía evaluando esto desde hace algún tiempo, no solo la OCDE, la OIT, por cierto, también, instituciones como el Banco Mundial, pero voy a referirme a un informe de la OCDE del año 2018, en el cual plantea cuál es el nivel de amenaza de los empleos en los distintos países miembros. Y Chile aparece entre los 6 países con un mayor riesgo de amenaza debido a este cambio tecnológico, producto de que muchos trabajos en Chile todavía tienen características de ser trabajos de baja calificación y de labores más bien rutinarias. Entonces, Claro. la suma de estas dos cosas, la baja calificación y el hecho, este atributo rutinario, hace que sea fácilmente automatizable y por lo tanto reemplazable por Esti- empleo, ¿sí? no, estimado Claudio, quería más bien hacer como una suerte de consulta porque justamente usted Ya. tocó el tema de Internet, ¿ya? Tengo entendido que Chile ha sido siempre el líder en América del Sur en esta materia del uso de Internet, de- 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 de lo que comenzó con los pocos, en la década del 90, en pocos años prácticamente revolucionó la forma de enseñanza y Sí. también ahora del trabajo. Eso al final se transformó, puede transformarse en un Mm. arma de doble filo, excúseme la expresión. A ver, efectivamente Chile tiene uno de los niveles más altos de penetración de Internet en América Latina, ¿ah? Entre los dos o tres primeros, ahí con Costa Rica, está un poco el- quien lleva el liderazgo, pero indudablemente eso nos posiciona de buena manera frente a lo que se viene, ¿no? Sin embargo, Internet también ha ido evolucionando. ¿Ah? Internet, en la medida que es mayor la información que hay que transmitir a través de Internet, el atributo de
banda ancha pasa a ser muy importante. No basta solo, no es cualquier Internet. El Internet de banda ancha es la Internet que nos acompañará en los trabajos y en las eh, eh, elementos más dinámicos, ¿no es cierto?, de la economía futuro, transmisión de imágenes, transmisión de masas de data, etcétera. Y en eso no hemos ido tan rápido. ¿Ah? En eso todavía Chile tiene que recorrer un camino importante que se está avanzando mucho ahora con la incorporación de 5G, con las nuevas carreteras, ¿no?, de banda ancha, que está incorporando el país con la incorporación de toda la zona patagónica austral, que no estaba con una buena conexión de Internet y ahora sí va a conectar, tiene una buena fibra digital para ello. Por lo tanto, ese elemento es una carrera en desarrollo. ¿Ah? Pero sí, efectivamente, a nivel de la región, Chile tiene una cierta delantera. Lo que no es para confiarnos y sentirnos que llegamos a una meta, porque la región en general está bastante rezagada respecto a los países que llevan el liderazgo innovador en esta materia, llámese países asiáticos como Corea del Sur, Japón, Singapur, incluso China, Europa, Estados Unidos, Canadá, todos tienen un nivel de incorporación de banda ancha mucho más avanzado que en general los países de América Latina. Por lo tanto, ahí hay un elemento de cambio muy relevante. Chile efectivamente va a ver cómo, y está viendo cómo muchas labores que tenían esta carga rutinaria y más bien empleos de baja calificación tienden a automatizarse, es decir, las personas no son reemplazadas por personas, sino que por máquinas, ¿no? O algoritmos, o el mismo consumidor, como en el caso, ¿no es cierto?, de los servicios donde antes había una persona que pesaba la verdura, ahora ya no, ahora es uno mismo, o la misma caja en el supermercado, o muchos elementos que ahora es el propio usuario quien los lleva a cabo interactuando, digamos, con un software. Eso por una parte. Por otra parte, nos encontramos con la necesidad de ir reevaluando de qué manera el trabajo nos permite alcanzar los objetivos en la vida. ¿Ah? La gente en general, en países como los nuestros, ve cómo la calidad de vida en el fondo se va deteriorando por jornadas de trabajo excesivamente largas, por además un desacoplamiento que ha habido en las últimas décadas respecto de la curva de productividad y la curva de salarios. Normalmente el valor de la productividad es una ecuación económica, ¿no es cierto?, debe reflejarse en el salario, en la remuneración de los trabajadores. Claro. Eso se ha ido desacoplando debido a la incorporación de funciones de intensidad en capital. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero la sensación es que yo trabajo más, le dedico más al trabajo, estoy muy sacrificando una gran parte de mi vida en eso, y la retribución en general en los niveles medios parece no ser Claro. todo lo necesario para alcanzar un nivel de calidad. Entonces hay una cierta insatisfacción en relación al trabajo actual. Escúchame, estimado Claudio, es decir, existe eh, un ascenso en lo que respecta a horario de trabajo, horas de trabajo de una persona, pero no es lo mismo respecto al incremento de sus ingresos. O sea, no existe algo, una suerte de sincronía en ambos, sino que más bien hay un desbalance, si me permite el término. Especialmente en países de... Exacto. Sí, sí, tal cual. Especialmente en países de ingresos medios. Esta doble situación de un cambio que piensas a una parte importante de los empleos debido al cambio tecnológico, con esta suerte de insatisfacción respecto del empleo, así como lo vemos, incluso en empleos de cierta calificación, lo vemos que nos enfrenta a un escenario en que con la pandemia se aceleran muchos cambios, se pierden muchos empleos producto del shock, tanto en oferta como en demanda, que se produce especialmente al inicio del confinamiento, después comienza a recuperarse, pero vemos cómo esta recuperación, primero que nada, es lenta, es dificultosa, no se vuelve de lleno, y también no es equivalente a el nivel de trabajos o de empleos que fueron expulsados. Es decir, muchos empleos simplemente no se recuperan a como estaban planteados antes de la pandemia. Es decir, los procesos de cambio en muchos casos se aceleraron. Quienes trabajamos en el sector educación, la universidad, lo vimos de una manera dramática también, como pasar, es decir, de forma
¿no es cierto?, sincrónica, pero no presencia, todas las asignaturas, todas las actividades, en modalidad online, lo que ha significado institucional, tanto a nivel de docentes como también a nivel de los alumnos, de los estudiantes, a nivel de asegurar las condiciones básicas de conectividad para que eso sea así. Entonces, ese cambio, ¿no es cierto?, lo estamos viendo en un área de trabajo de alta calificación, como es el trabajo de la formación universitaria. Imagínate cómo puede ocurrir en otras áreas en donde a lo mejor los niveles de calificación no son tan altos Claro. y donde se producen caídas importantes en la demanda. Podemos hablar de muchos sectores, el sector turismo, sectores de servicios, muchos sectores productivos que han visto de algún caer su actividad. Entonces, lo que nos encontramos es con un escenario al que vamos a ir ingresando, obviamente, esperemos, ¿no es cierto?, de post-pandemia durante el presente año, donde nos vamos a encontrar con niveles de desempleo mayores a los que teníamos al inicio de este episodio, pero no con una clara, digamos, dinámica de reinserción laboral, porque la reinserción laboral va a ser en trabajos de mayor calificación y menos rutinarios, es decir, trabajos que no pueden ser reemplazados por máquinas. Estimado Claudio, y escúcheme un poco la afirmación un poco técnica, pero es lo que se comenta mucho, especialmente en las redes sociales. Digo redes sociales porque producto del confinamiento no se puede interactuar en persona, entonces las personas Claro, comentan esto claro. mucho en redes sociales. Lo que usted menciona de que probablemente esta pandemia fue como una suerte de punto de quiebre, en el sentido de que hubo empleos, ¿Mm? llegó la pandemia y estos no se van a recuperar. O sea, no existe esa lógica Ujú. de que de como una montaña rusa, ¿no es cierto? Que hay un ciclo de cesantía, Claro. después se puede recuperar los empleos, pero en este caso no sería tan así. O sea, definitivamente algunos empleos desaparecen. Mejor dicho, más que empleo, tal vez rubro o ocupación, mejor dicho. O sea, no necesitamos de esta Puestos de ocupación, trabajo, sí. puesto de trabajo. Sí, puestos de trabajo. Se pierden, pero como ha ocurrido históricamente, tú eres un muy buen historiador, así que esto probablemente lo conozcas bien, como ha ocurrido en otras revoluciones industriales, se desaparecen muchos puestos de trabajo, pero aparecen muchos nuevos puestos de trabajo en el nuevo escenario. ¿Ah? Eh, es histórico, ¿no es cierto? Yo lo cuento en varias presentaciones. En la primera revolución industrial de la era moderna, la máquina de vapor, ¿no? Cuando Exactamente. aparecen los trenes en Inglaterra, se produce un gran movimiento de protesta de los conductores de carrozas, porque se dan cuenta que con un tren habían 200 de ellos que ya no tenían razón de ser. Y por supuesto esos 200 no tenían empleo, digamos, de lo que era la conducción del tren. Eh, y efectivamente así era, ¿ah? Y hay registros, ¿no?, de las fines del siglo XVIII con este movimiento, pero finalmente la masificación de actividades industriales producto del nuevo paradigma industrial fue tan alta que se crearon mucho más empleos en las industrias que aquellos que se perdieron en este tipo de actividades previas, ¿no? En este caso del tren. Eh, y así ha ocurrido con todas las siguientes revoluciones industriales, ¿no? Exactamente. Sin embargo, esta revolución industrial tiene dos características que la hacen un poquito distinta y hay que mirarla con cuidado. Una es que uno de los elementos de esta revolución industrial es la inteligencia artificial. Por primera vez tenemos que los nuevos empleos puede que no sean desempeñados por humanos, porque estamos en presencia de máquinas que ahora sí pueden predecir decisiones o tomar decisiones en ciertos ámbitos, primero. Y segundo, como nunca antes, el nivel de desarrollos patentables, ¿no es cierto?, tecnologías nuevas, surge de un puñado de países. 10 países, de acuerdo al último informe de la ONUDI, 10 países en todo el mundo concentran el 90% de las patentes asociadas a la industria 4.0, es decir, a este nuevo paradigma, a esta nueva revolución industrial. Entonces, es probable que estos nuevos empleos, especialmente los de mayor valor, estén muy concentrados en los países líderes. Por lo tanto, es bien importante para países como los nuestros, que somos países un poco más periféricos, pero que tenemos ciertas condiciones, ¿no es cierto?, de capital humano, ciertas condiciones tecnológicas, como lo comentábamos antes, es bien importante identificar
aquellas áreas, aquellos nichos y aquellos circuitos económicos en donde podemos ir construyendo dinámicas que permitan recuperar empleo. ¿Ah? Y empleo mirando hacia el futuro. No sacamos nada con, como el avestruz, pretender que esto tiene que seguir igual y proteger a rajatabla empleos que ya no son productivos. Eso a la Claro, larga no funciona. Efectivamente hay que hacer puentes sociales, habrá que ver, porque no toda la gente se puede reconvertir. ¿Ah? sí. Es difícil, ¿no? Que uno se reinvente. Entonces ahí hay que buscar cuáles son las mejores combinaciones entre políticas que impulsen esta reconversión del trabajo, esta reconversión de las empresas, la digitalización, la incorporación de tecnología, con elementos que faciliten que las personas que ya llegan a un nivel de avance, ¿no es cierto?, en su vida laboral puedan salir sin tener que entrar en una etapa de precariedad muy alta en ese periodo en que ya no van a tener posibilidades o empleabilidad muy clara. Estimado Claudio, eso obliga también a muchas personas a reinventarse, entre comillas, es decir, aprovechar esta instancia de pandemia, aprovechar esta nueva modalidad de teletrabajo, a buscar otras opciones, a cursar si pensaban otros estudios relacionados con la materia, de proyectarse en otras aristas que no habían imaginado antes, aprovechando esta instancia, ¿cierto? Por supuesto, claro que sí. Es decir, lo primero es entender que estos elementos como estamos ahora, ¿no es cierto?, de conexión remota, de teletrabajo, de entrega de servicios por vía online o vía digital, llegan para quedarse. ¿Ah? Y por lo tanto, el contar con competencias digitales que nos permitan desenvolvernos en este escenario pasa a ser muy importante. ¿Ah? A nivel de la gente más joven, las competencias básicas en programación, en códigos de programación, pasa a ser súper importante. Eso les da una flexibilidad, una posibilidad de ser elegibles en esta infinidad de nuevos tipos de actividades que se comienzan a desarrollar. Todo lo que llamamos, por ejemplo, las industrias creativas, que incluye el diseño, que incluye el desarrollo de videojuegos, de software creativo, de expresiones culturales, ¿no es cierto?, pasan a ser bien importantes y pasan a ser posibles fuentes de emprendimiento, de desarrollo de nuevas empresas, de trabajo. Pero para ello hay que tener no solo talento creativo, que está muy bien, sino que hay que tener estas herramientas para poder efectivamente poder entrar, por ejemplo, en catálogos digitales, en plataformas de contenidos como un Netflix, ¿no es cierto?, o YouTube. En ese tipo de plataformas se requiere una oferta que pueda tener interés en ciertos mercados. Es decir, masificar la alfabetización digital, o sea, tratar en lo posible Así de ya es, de entender que así esto es, se va a quedar con nosotros y que tenemos que ir ya aprendiendo así es, este nuevo concepto. así es. Estimado Y Claudio, dependiendo sí, de la industria en donde las certificaciones digitales cambian. En algún caso será el marketing digital lo más importante, en otro caso será las competencias en códigos de programación, en otros casos el manejo de nivel usuario adecuado de este tipo de plataformas, etcétera. ¿Mm? Sí. estimado Claudio, el trabajo, el concepto de trabajo, lo habíamos enunciado al principio, sin duda que va a cambiar tras, esperemos, que cuando la pandemia esté bajo control. No digo eliminar porque es probable que el Ujú. virus ya va a ser parte de los repertorios de tantos virus que andan dando vuelta, pero cuando ya esté bajo control, Sí. ¿cómo va a ser el escenario post pandemia del trabajo? Bueno, va a ser un escenario que no vuelve a ser el que teníamos antes de la pandemia. Va a ser un escenario diferente. Se produjo una aceleración de muchos cambios. Por lo tanto, es muy posible que en una cantidad muy importante de casos, los trabajos que se han mantenido no vuelvan a una modalidad 100% presencial. Vamos a encontrarnos con una gran cantidad de trabajos que van a quedar en modalidad híbrida, es decir, en parte presencial, pero en parte remota, ¿ah? Con actividades sincrónicas y asincrónicas, como se les llama ahora. Vamos a encontrarnos con esos híbridos tal vez en una gran cantidad, me atrevería a decir, no sé si la mayoría, pero sí una cantidad muy significativa de empleos. Por otro lado, nos vamos a encontrar con que gente que perdió tempranamente su empleo al inicio de la pandemia, le va a ser muy difícil encontrar empleo en lo mismo. Por lo tanto, es muy importante identificar canales de entrenamiento, de formación, de adquisición
de competencias laborales que son las que va a valorar el mercado del trabajo en el post-pandemia, que como decíamos tienen estos componentes de alfabetización digital. Nos vamos a encontrar además con nuevos servicios, los servicios, por ejemplo, de distribución digital. Bueno, ya lo vemos, ¿no es cierto? Las distribuciones a nivel de la ciudad, la logística de las ciudades cambió, estamos llenos de, ¿no es cierto?, delivery, de todo tipo de actividades, en camionetas, en motocicletas, en Sí. bicicletas. Probablemente eso también llegue para quedarse. En general esos son empleos bastante precarios, pero en la cadena de valor asociada a esos empleos, es decir, todos quienes ofrecen en circuitos locales pasan a ser pasan a cumplir un rol muy importante en las economías locales y tenemos que poner mucho ojo en eso. La labor de agencias como Corfo y Cercotec también tiene que cambiar, tiene que poner un énfasis en la recuperación de estos circuitos económicos locales. ¿Ah? Y no estamos hablando solo de comida, estamos hablando de muchas otras actividades, vestuario, estamos hablando de elementos de bienestar, libros, etcétera. Pero además, estamos hablando de un cambio bien importante en las cadenas de valor. Es probable que muchos productores globales, ahora que tenemos, por ejemplo, la posibilidad de imprimir, de hacer impresión aditiva, es decir, de que se nos mande una plantilla y con base en impresión 3D producir el bien localmente, con lo que se ahorra todo el embarque, todo el traslado internacional. Muchos productores globales comienzan a operar de esa forma. Entonces los centros de despacho no solo reciban un embarque y lo distribuyan, sino que produzcan a través de la impresión 3D buena parte de lo que finalmente tienen que distribuir. Entonces toda esa cadena de valor también es fuente de empleos interesantes, pero son empleos medianamente calificados. No Así es es. llegar y sentarse delante de una impresora 3D. No, obviamente, eso es lo que comentaba recién, de tener los conocimientos, de adquirir los conocimientos para justamente Exacto. adaptarse a este nuevo escenario. Estimado Claudio, estamos cerrando esta conversación. No sé si antes quiere dar algún consejo, alguna sugerencia a quienes nos están viendo para enfrentar este escenario que es incierto, ¿cierto? No tenemos todavía una suerte de certeza de lo que va a suceder más adelante, porque como usted mencionaba, y quizás una opinión, por cierto, a diferencia de otras crisis que hemos tenido, esta en particular está condicionada por la pandemia, ¿eh? Y obligó a cambiar totalmente Sí, la forma de trabajar. O sea, ya sí, no es algo parcial, esto sí. ya claramente nos cambió la forma de vida, nos cambió cómo nos relacionamos con las personas y cómo también prepararnos en el ámbito laboral hacia el futuro. Claro. Bueno, claro, evidentemente este es un cambio que no va a tener cierta progresividad. A algunos nos va a pegar antes, a otros nos va a pegar después, pero ciertamente este es una señal que no podemos subestimar y es impostergable en materia de también los cambios que tenemos que introducir en nuestras lógicas nativas, ¿no? En todo lo que es la educación, en todos los niveles, desde el nivel básico, ¿no es cierto?, o incluso preescolar, hasta la formación superior, en términos de que hay ciertas competencias básicas que si no las logramos, ¿no es cierto?, entregar a los pequeños cuando son niños, ¿no es cierto?, durante la niñez, es muy difícil adquirirlas después. Son como mochilas que nos impiden avanzar en el aprendizaje ya de cosas más específicas más adelante. Pensamiento lógico, habilidades, ¿no es cierto?, básicas. Aprender a aprender, que es una competencia súper importante que nos va a acompañar de aquí en adelante de manera permanente. Aprender a aprender pasa a ser una competencia central para las personas, ¿no es cierto?, que buscan tener empleos, ¿no es cierto?, de calidad y tener la posibilidad de realizarse en empleos que les gusten. El emprendimiento también va a pasar a ser algo muy importante. Chile ha tenido una relativamente estable de apoyo al emprendimiento, pero todavía hay que fortalecerle sus distintos estratos socioeconómicos. ¿Ah? En eso hay que profundizar todavía las políticas de apoyo al emprendimiento. Por ejemplo, en el CFT Lota Arauco hemos trabajado muy fuerte en este último año en esa línea. ¿Ah? Por lo tanto, yo creo que ahí vienen cambios muy interesantes y hay un rol para las instituciones educacionales muy importante y para las políticas educacionales, ¿no? La política de educación básica, escolar, digamos, la política de formación continua, de capacitación en trabajo y la formación superior. Así es, estimado Claudio. Es importante estar Creo bien que esos son preparados temas para un bien futuro importantes.
incierto, esa puede ser la palabra, pero hay y que estar bien desafiante. desafiante. Incierto, incierto y desafiante. ¿Ah? O Es sea, mejor que nos pille preparados. Por lo tanto, ahí hay que hacer harto trabajo y lo que peor podemos hacer es tratar de que las cosas vuelvan a ser como antes, porque eso no ocurre, es una fórmula para el fracaso. Y más bien anticiparnos a los cambios y lograr ir incorporando esto en las posibilidades formativas de las personas. claro, o sea, más bien mirar la pandemia como una oportunidad más que una crisis. O sea, decir, ya, esta es una situación, pero hay que ver el lado, dentro de toda la tragedia que representa una pandemia, ver oportunidades de innovar, de buscar otras aristas de trabajo y de emprendimiento, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Y ahí es bueno mirar lo que hacen países que se han destacado en estas últimas décadas por ser países altamente innovadores, que han dado saltos en sus modelos, en sus niveles de desarrollo. eh, y bueno, ahí los rankings suelen mostrarnos los casos de Singapur, de Corea, de países del norte de Europa, como casos incluso de países del Pacífico, como Nueva Zelanda, ¿cierto? Australia también son casos a mirar. Perfecto. Estimado Claudio, quiero darle las gracias por ser partícipe de esta cápsula y que, bueno, nuestras amigas y amigos puedan entender este contexto que se está desarrollando y lo que viene más adelante en el concepto de trabajo. Así que muchas gracias nuevamente por su participación. Gracias a ti, Francisco, y encantado de contactarme con las personas. Ellos nos pueden ubicar en openbochef.cl, ¿ah? Es fácil el sitio. Y ahí trabajamos también con proyectos de emprendimiento, con proyectos de innovación, también buscando el enfrentar de la mejor forma posible este futuro que nos llena de desafíos, pero como tú muy bien dijiste, también de oportunidades. Así es. Bien, muchas gracias y también agradecemos a nuestras amigas y amigos que vieron esta cápsula. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias.